La primera y más importante lección para nuestro discurso, para nuestras conversaciones que tenemos en la casa, en la iglesia, con los hermanos, con la familia, especialmente en el contexto de las dos cartas de Pablo a Timoteo, es que hablamos lo que es verdad acerca de Dios y su palabra. Esto es algo que nunca debe de faltar en nuestros labios, en nuestras conversaciones. Mire, lamentablemente yo recuerdo cuando era niño, siempre cuando jovencillo, cuando platicábamos con hermanos en las casas, en las familias, no se tocaban temas de críticas hijo del pastor o que esto, que el otro. Siempre el tema era Cristo, era Dios, era su palabra, era el testimonio de lo que Dios había hecho. A veces nosotros nos juntamos como grupos de varones o nos vamos a alguna reunión donde hay una conferencia para varones y después de que se acaba el servicio nos vamos a los restaurantes, a los tacos, a cenar, hacemos un tiempo y de lo que se menciona es de todo menos de lo que la palabra de Dios nos enseñó esa noche. El tema son otras cosas. El tema puede ser la política, puede ser la goleada a México, puede ser lo que sea. Puede ser el penal que se lo vendieron ahí al árbitro. O sea, pueden ser muchas cosas y entramos en todo menos en lo que aprendimos en esa noche. O si Dios nos habló, o si Dios nos tocó, o si Dios nos sanó, o qué es lo que me llevo yo después de esa predicación. Ahora, el contexto claro e inmediato de 1 de Timoteo 4:12 es la enseñanza. Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña, dice el versículo 11. Y el 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y luego diga una lista de ejemplo en varias cosas. Primero le dice Pablo, en palabra. Tú tienes que ser ejemplo en palabra. Segundo, tienes que ser ejemplo en conducta. Tercero, tienes que ser ejemplo en amor. Cuarto, en espíritu. Quinto, en fe. Y el sexto, en pureza. Y Pablo le dice en el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate la lectura, la exhortación y la enseñanza. Escucha lo que dice Pablo a Tito. Tito era otro joven pastor que se encontraba pastoreando la iglesia en la isla de Creta. Pablo le escribe estas palabras en el capítulo 2, versículo 7. Le dice Pablo a Tito, Tito, presentándote tú en todo, dice, como ejemplo. ¿De qué? De buenas obras. Y luego dice, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Pablo les está escribiendo a estos jóvenes pastores. Pero esto, hermano, no es una palabra solo para pastores o aspirantes a pastores. Todo hombre de Dios debe aspirar a conocer y a enseñar toda la verdad de Dios. Lo que cree usted y lo que dice acerca de Dios es una de las cosas más importantes que nosotros debemos de practicar. Hablar de Cristo. Hablar de Cristo. Hablar de las cosas de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que ha hecho conmigo? Los beneficios de Dios a mi vida. Los hombres que hablan bien en el mundo son hombres que primero escuchan bien a Dios y a su palabra. Pero muchas veces nuestras conversaciones no tienen el tono de lo espiritual porque nos hemos convertido en creyentes carnales. No tenemos una relación con el Señor de una manera continua. No nos introducimos o no nos profundizamos. No nos introducimos y menos nos profundizamos en el conocimiento de las Escrituras. Muchos de nosotros quizás podemos tener ya muchos años en el Evangelio y de alguna manera pensamos que ya lo manejamos todo y nos sabemos muchos textos y manejamos muchos temas y podemos decir, nos sabemos toda, como dicen por ahí, toda la jerga cristiana. Todos lo sabemos. We know how to manage the Christian world. Lo sabemos. Y se nos hace fácil hablar y conocemos las Escrituras. Y la gente piensa que nosotros, wow, somos grandes hombres de Dios. Pero la realidad es que no tenemos una relación con el Señor. Y muchas veces cuando nos topamos en situaciones de presión, en situaciones quizás donde nos mueven los fundamentos que tenemos, nuestras reacciones hablan totalmente diferente a lo que nuestras palabras están acostumbradas a decir, o a lo que nuestros labios están acostumbrados a decir.
Hombres de Dios, aquí en esta noche, esfuérzate por conocerlo más completa y profundamente posible. Esfuérzate por meditar en su ley, como dice el salmista en el Salmo 1, en su ley medita de día y de noche. Esfuérzate, varón, en esta tarde, esta noche, por dar un testimonio fiel a los demás de quién es Él realmente. Y eso, hermanos, nosotros lo damos a conocer en la medida que nosotros nos vamos experimentándolo a Él cada día en nuestra vida. Cada vez que usted y yo pasamos ese tiempo en oración, cada vez que usted y yo vamos a la palabra, cada vez que usted y yo permitimos que durante la predicación el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, yo me estoy nutriendo y voy experimentando a Dios, y Dios se va revelando cada vez más a mi vida, y eso va a producir algo en mí de tal manera que no me voy a poder quedar callado, y mis palabras van a hablar acerca de quién es Dios y lo que ha hecho conmigo. Por eso el salmista decía, hablando del varón, ¿verdad? Dice que bienaventurado el varón, ¿verdad? Es bienaventurado, quiere decir que hay una larga felicidad en su vida. Algunos bienaventurados lo traducen como 3 veces feliz, pero no es 3 veces feliz, es simplemente que está en un plural. Y el plural significa, en ese sentido, cuando se escribió en el antiguo hebreo, cuando la Septuaginta fue escrita, o sea, el Antiguo Testamento escrito en el griego por primera vez, ahí da en el contexto, habla acerca de una largura, de algo largo que no tiene un final. O sea, hay una completa dicha en aquel que medita y vive de acuerdo a la palabra del Señor. En segundo lugar, el segundo principio que nos ayuda para que nuestra boca sea una boca piadosa es, varón, habla la verdad sobre todo. Primero hablamos todo lo que tiene que ver acerca de Dios. Segundo, habla la verdad sobre todo. Decir la verdad de Dios significa, hermanos, en última instancia, decir la verdad sobre todo. No hay mejor tema que nosotros como varones, como creyentes en Cristo, hablemos más que de Dios y de toda la verdad de Dios. Los hombres cristianos, hermanos, debemos de caracterizarnos por honestos. Debemos de caracterizarnos como hombres de integridad, una integridad incuestionable. Y eso no significa enfáticamente que siempre tengamos la razón, pero que estamos manifiestamente comprometidos a ser sinceros, íntegros, que vivamos conforme a los principios bíblicos. Que quizás en el momento podemos quizás fallar o pecar, pero no nos quedamos en nuestra situación de pecado, sino que nos arrepentimos y seguimos buscando al Señor y seguimos hacia adelante. Pablo le escribe a los creyentes de Éfeso, ahí en el capítulo 4, versículo 25, estas palabras. Dice, por lo cual, dice Pablo, Efesios 4:25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Esto es importante, porque somos miembros los unos de los otros, dice Pablo. Y cuando le escribe a los colosenses, les escribe acerca de lo mismo en el capítulo 3, versículo 9. Les dice Pablo a los colosenses, no mintáis los unos a los otros. Cuando dice no mintáis, quiere decir que lo que tienes que hacer es hablar la verdad. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Los hombres de Dios, hermanos, no fabrican ni repiten mentiras y no ocultan ni oscurecen la verdad. Los hombres de Dios asumimos la responsabilidad y aceptamos las consecuencias, incluso cuando nos cuesta mucho, pero las aceptamos. Y ser honestos nos va a costar mucho, especialmente en un mundo como el de hoy, y más cuando arrastramos dentro de nosotros como hispanos o mexicanos, arrastramos eso de la tranza, hermanos, como no tiene idea. No, hombre, no importa, nomás ponle así, hazle así. No, hombre, aquí como quiera. Una vez que andábamos en Mata, aquí en México se vale todo. No, no es cierto. No se vale todo, eso no es cierto. Hay leyes. Que la gente las siga, esa es otra cosa. Pero nosotros como cristianos hemos sido llamados a ser honestos. Hemos sido llamados a ser íntegros, hemos sido llamados a abandonar la mentira, hemos sido llamados a hablar la verdad. ¿Por qué mentimos?
Por lo general mentimos para protegernos o para servirnos a nosotros mismos, incluso si es para servirnos a nosotros mismos haciendo feliz a la otra persona. Mira, con tal de tener la fiesta en paz, sí, hombre, está bien, pero no es así. No es. Un no se convierte en un sí, y un sí se convierte en un no. Así tan sencillo. Simplemente es que voy a evitar el problema. Pues el problema se va a hacer más grande cuando se den cuenta de que esa pequeñita mentira, de esa palabra de 2 letras, no era correcta. Los hombres piadosos, los hombres de Dios, saben que la honestidad, por dolorosa y costosa que sea en el momento, honra a Cristo y ama a los demás. Los hombres piadosos saben que la paz y el placer basados en el engaño no son más que una realidad en traición. Los hombres de Dios conocen y han probado personalmente la paz duradera y el placer de la integridad llena del Espíritu. Usted y yo lo hemos probado cuando hemos actuado con integridad, hemos hablado con la verdad, hemos abandonado la mentira, nos hemos conducido verdaderamente, nos podemos sentir a gusto, dormimos en paz, descansamos en paz, y como hombres hemos sido llamados a hablar la verdad sobre todo. El tercer principio, hermanos, de una boca piadosa, de un hombre piadoso, es que cuando hablamos, edificamos a los demás con nuestras palabras. La vida cristiana se trata de edificación, de edificarnos. Muchas veces yo me pregunto, ¿utilizo yo mis palabras para edificar a otros?